Muchas historias han pasado desde el inicio del universo. También podríamos decir que son mini historias, dentro de historias, que pertenecen a la historia del universo. Nosotros pertenecemos a la historia de la Tierra, donde nuestra especie evolucionó, sentándose en el trono de la inteligencia, y haciéndonos valer como una especie separada de los demás animales. Desde entonces se conocen muchos tipos de vida. Pero las más generales son tres: animales, plantas, y nosotros. No sabemos de dónde surgimos. La ciencia apunta a su propia teoría, que ahora mismo es la aceptada por la mayoría casi absoluta del planeta. La época de nuestra historia está compuesta por inventos, genialidades, redes, y rejas, que son ocasionadas por mentiras, engaños, demasiado conformismo, demasiado inconformismo, y otras muchas razones. También hubo otras épocas en que pensábamos diferente. Concretamente dos. La prehistoria y la edad antigua, luego ya entramos en la espiral de bolas del tamaño de planetas gigantescos, formada por mentiras. En la primera de ellas, la prehistoria, nos considerábamos hijos de la Tierra, lo que concuerda con la teoría científica. La edad antigua es la época de oro de nuestra historia por todo lo que se consiguió gracias a utilizar lo que nos diferencia de otros seres vivos de nuestro planeta. Crecíamos como especie en el inicio de sus días. Los niños desde chico. Desde párvulos, primaria y secundaria. Una edad de ninguna sabiduría, y con una personalidad muy deformable, los sometemos, igual que nos han hecho a nosotros, a elegir, por obligación, caminos que quiere recorrer durante su vistazo a la vida. Nosotros por aquella antigua época tuvimos un giro de tuerca que redirigía nuestro camino de norte a sur. Podríamos decir, que alguien bajó y consiguió que nosotros mismos nos convenciésemos para no utilizar lo que nos diferenciaba de otros seres vivos. También podríamos decir que, nosotros mismos. Mirándolo desde un plano conservador. Las personas más sabias en concreto se dieron cuenta que teníamos un arma que había que bloquear porque nos llevaría a la autodestrucción. También podríamos decir, muchas cosas más. Pero siempre hay un pero. Y es que nosotros no sabemos si eso es verdad. ¿Lo es, no lo es parte de ella, o de su enemigo? Un caso parecido y más reciente es el de las bombas nucleares, y otras armas de potencial gigantesco, de las cuales existen muchísimas, que las tenemos a nuestra disposición, pero no nos atrevemos a utilizarlas por las catástrofes que causarían. O quizás porque las queremos guardar, por si más adelante hacen falta. Dos cosas son seguras. Nosotros como especie llegará el día que volvamos a tener a nuestra disposición la capacidad de pensar, y que no tengamos miedo a utilizarla. Todo lo contrario. Es posible que cojamos un buen camino, pero ahora con la experiencia del pasado, y no cometamos los mismos errores. El ser humano siempre tropieza con la misma piedra. Primero fueron las religiones quienes nos quitaron la capacidad de pensar, cuando el pueblo podría haber conseguido su lugar. Ser quienes tienen el poder. Aunque más tarde fueron las revoluciones. La francesa, una de las más famosas, también de las mejores vendidas, prometía al pueblo el poder, pero, solo fue un anticipo, o simplemente, refregar el caramelo por la cara del niño. Esa fue la segunda. A la tercera va la vencida. No se cumple con 100% de probabilidad, pero con más de un 50 sí, por lo que hay personas que creen que en la siguiente revolución el pueblo ocupará su trono. A eso, yo preguntaría, ¿llegaremos antes a esas revoluciones que a autodestruirnos? Y en ese caso, ¿qué nos quedará para entonces? Son dos preguntas distintas pero con el mismo ADN. El mejor amigo del hombre siempre fue su peor enemigo, y viceversa. El tiempo. Vivimos en una constante carrera. Nuestra vida es una carrera, para unos se hace larga, otros viven un centenar de años, otros deciden renunciar a ella, cada uno hace lo que quiere, dentro de lo que puede, y si lo excede, el tiempo lo pone en su lugar. Huimos de algo que vemos diariamente y que jamás hemos sentido. El tiempo es el amo de todo. El universo solo sería nada, si el tiempo no lo maneja. Cuando tú vas conduciendo el coche, tú decides dónde vas a ir, a tu destino, a la cuneta, o al fondo. Hay veces que tu destino es acabar en el fondo de la cuneta. El tiempo conduce el universo, y permite que el ciclo de muerte perviva, y pueda seguir hacia su destino. Nosotros, el pueblo, nos dan un volante de PlayStation 3 o Xbox 360, para que nos entretengamos cuando somos chicos, y muchos problemas para vivir medio en condiciones cuando somos más grandes, mientras nos tienen entretenidos con consolas, televisiones, problemas, mentiras y desastres artificiales, ellos conducen el coche, ¿por qué camino nos llevarán?
Eso nos lleva a la segunda cosa que ocurrirá con seguridad. Seremos capaces de pensar sin el miedo de antes, pero, ¿también perderemos el miedo a lanzarnos bombas nucleares a nosotros mismos? Toda especie está hecha para desaparecer. El tiempo dirá si fuimos nosotros quien nos exterminamos.